patio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices eso por tu cuenta o que lo has visto delante de mí? Por ventura, ¿acaso no soy judío? Tu pueblo y los príncipes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en la mano de los judíos. Pero el reino no es de aquí. Luego, ¿tú eres rey? Tú lo dices. Soy rey. Y para eso me he nacido. Y para eso he venido al mundo. Para ser testigo de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Y para ti qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo: Mirad, me habéis traído a este hombre como perturbador del pueblo. Y veis que yo, después de haber examinado delante de vosotros, no he hallado en él ninguna culpa. Por la fiesta de Pascua existe una vieja costumbre entre nosotros, la de llevar a un preso, el que pidáis. A mi derecha tengo a Barrabás, acusado de ladrón, y a mi izquierda tengo a Jesús de Nazaret, que se ha proclamado rey de los judíos. Decid vosotros, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret? Estaba aún en el tribunal cuando su mujer le dijo: Pilato, no hagas nada a este justo. He padecido muchos sueños por su causa. ¿Qué es lo que dice, mujer? Que no condenes a este justo. Decid entonces vosotros, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret? Soltad a Barrabás y Jesús de Nazaret, que se ha azotado como castigo y que sirva de ejemplo. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trezaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, en la mano derecha una caña, y le echaron por encima un manto de color púrpura, y acercándose a él le decían: ¡Salve, judíos! ¡Salve! y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: y salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo: Aquí tenéis al hombre. Llevadlo vosotros y crucificadlo. Ya os he dicho que no encuentro culpa en él. Nosotros no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Nada respondes. No oye lo que esto significa contra ti. No quieres defenderte. A mí no me hablas. No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera mandado de lo alto. Por eso, que me ha entregado a ti, tiene un pecado malo. Todo, se cada rey, está en contra del César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía.
vuestro rey. Y nosotros tenemos una ley. Según esa ley, él tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Entonces Pilato leyó su sentencia. Yo, Poncio Pilato, presidente de la Judea Inferior, juez supremo de Jerusalén, me lavo las manos y por la majestad de Tiberio César condeno a Jesús Nazareno, natural de Galilea, a muerte clavado en la cruz, y que él mismo vaya cargado con ella hasta la cima del monte de la Calavera, lugar de su suplicio, entre dos ladrones que serán Dimas y Gestas, que morirán crucificados a la par que él. Asimismo mando que en el extremo más alto de la cruz se ponga un cartel que en lengua griega, latina y hebrea diga: este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Soy inocente de la sangre de ese hombre. Vosotros sabréis lo que hacéis con él. Que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y las de nuestros hijos.